Cuando Omar Antonio Villalta cruzó ilegalmente la frontera de Estados Unidos en junio de 2014, los agentes de la patrulla fronteriza solo vieron a un joven salvadoreño más entre los miles de migrantes que llegaban cada año. Lo detuvieron, registraron su ingreso irregular y continuaron con su trabajo. Lo que nadie podía imaginar era que aquel nombre terminaría apareciendo años después en una de las investigaciones más importantes del FBI contra la MS-13. Si te gustan los documentales basados en hechos reales, investigaciones federales y casos documentados hasta el último detalle, suscríbete al canal, activa la campanita y acompaña esta historia hasta el final, porque lo que vas a ver está reconstruido a partir de documentos judiciales, acusaciones federales y pruebas presentadas ante la justicia de Estados Unidos. Durante aquel procedimiento migratorio no existía ninguna orden de captura por homicidio contra Omar Antonio Villalta. No aparecía en la lista de los delincuentes más buscados ni era un objetivo prioritario para las agencias federales. Para los agentes era simplemente un joven salvadoreño que acababa de ingresar ilegalmente al país por el Valle del Río Grande, en Texas, igual que ocurría con miles de personas cada año. Pero hay algo que muy poca gente sabe. El FBI no empezó a buscar a Omar por haber cruzado ilegalmente la frontera. En realidad, pasarían casi 3 años hasta que su nombre apareciera por primera vez en una investigación criminal que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Después de aquel registro migratorio, terminó instalándose definitivamente en Estados Unidos y comenzó a relacionarse con personas vinculadas a la Mara Salvatrucha. En aquellos años, Long Island llevaba tiempo llamando la atención de las autoridades por el crecimiento de diferentes clicas de la MS-13. Mientras miles de familias desarrollaban una vida completamente normal, distintas estructuras de la organización se habían asentado silenciosamente en varios barrios, aprovechando conflictos locales para aumentar su influencia y reclutar nuevos integrantes. Pero esta historia no comienza con un asesinato. Tampoco comienza con el FBI, comienza con una organización que llevaba años perfeccionando una forma de actuar tan eficaz que, en muchas ocasiones, sus víctimas ni siquiera sospechaban que ya habían sido elegidas. Dentro de la MS-13, no todas las personas cumplían el mismo papel. Algunas se encargaban de transmitir órdenes, otras vigilaban determinados sectores, algunas obtenían información y otras ejecutaban las decisiones cuando llegaba el momento. Esa distribución de funciones era una de las razones por las que las investigaciones resultaban tan complejas. No bastaba con identificar a un solo miembro. Era necesario reconstruir toda la cadena de responsabilidades. Fue precisamente dentro de esa estructura donde Omar Antonio Villalta comenzó a ser conocido por el alias de Anticristo. No era un apodo inventado por la prensa. Aparecería más tarde en la acusación federal presentada por los fiscales estadounidenses, convirtiéndose en una de las piezas que permitirían identificar su papel dentro de la organización. Pero todavía nadie había desaparecido. Todavía no existía ninguna masacre. Y, lo más importante, el FBI todavía no tenía motivos para pensar que aquel joven salvadoreño terminaría relacionado con uno de los casos más impactantes atribuidos a la MS-13 en Long Island. Mientras Omar se integraba poco a poco en el entorno de la pandilla, otro grupo de jóvenes hacía una vida completamente distinta a pocos kilómetros de allí. Iban a clase, trabajaban, salían con amigos y utilizaban las redes sociales como cualquier adolescente de su edad. Ninguno de ellos imaginaba que algunas de esas publicaciones estaban siendo observadas por personas que interpretaban cualquier gesto como una provocación. Con el paso de los meses, determinados nombres comenzaron a repetirse en conversaciones internas de la clica Guanacos Lil Psychos Salvatruchas. No todos los integrantes conocían el motivo exacto. Como ocurría habitualmente dentro de la organización, cada persona recibía únicamente la información necesaria para cumplir su función. El resto permanecía oculto incluso para muchos miembros de la propia pandilla. Pero hubo un momento en que todo cambió. Alguien tomó una decisión que puso en marcha una cadena de acontecimientos imparable. Lo más inquietante es que las futuras víctimas continuaban haciendo su vida sin imaginar que ya habían entrado en el punto de mira de la MS-13. Semanas antes de la tragedia comenzaron a producirse contactos aparentemente inofensivos, invitaciones,
conversaciones y encuentros que, vistos desde fuera, no despertaban ninguna sospecha. Esa era precisamente una de las fortalezas de la organización, lograr que todo pareciera completamente normal hasta el último momento. Nadie podía imaginar que, mientras aquellos jóvenes aceptaban reunirse con personas en las que confiaban, varios integrantes de la MS-13 ya estaban preparando discretamente una operación que terminaría movilizando al FBI, Homeland Security y fiscales federales durante años. Pero lo más sorprendente es que la emboscada no comenzaría con un ataque, comenzaría con una invitación aparentemente inocente. Las invitaciones no parecían extrañas. Según la acusación federal, 2 colaboradoras de la organización ayudaron a convencer a los jóvenes para reunirse con ellas en un parque de Central Islip. La propuesta era sencilla, sin amenazas ni comportamientos que pudieran despertar sospechas. Precisamente por eso funcionó. Las víctimas acudieron convencidas de que pasarían un rato con personas conocidas, sin imaginar que cada paso las acercaba a una emboscada preparada con antelación. Mientras los jóvenes caminaban hacia el punto de encuentro, otros integrantes de la MS-13 ya se encontraban distribuidos en distintos sectores del parque. Ninguno había llegado al mismo tiempo. Cuando los 4 jóvenes comenzaron a caminar hacia el interior del parque, no sabían que más de una docena de integrantes de la MS-13 permanecían ocultos entre los árboles. Nadie gritó, nadie salió corriendo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. En el momento en que quedaron rodeados, comprendieron que aquella invitación nunca había sido una reunión entre amigos. El anticristo distribuyó armas entre algunos de los participantes antes de que comenzara el ataque. Usaron machetes, cuchillos y otros objetos cortantes. Mientras los 4 jóvenes avanzaban entre los árboles, la vegetación hacía imposible ver lo que ocurría unos metros más adelante. Era un lugar apartado, lejos de la vista de cualquier persona que pudiera intervenir. Precisamente por eso había sido elegido. Uno de ellos intentó comprender qué estaba pasando. Otro miró hacia atrás buscando una salida, pero ya era demasiado tarde. Los integrantes de la pandilla habían cerrado el paso en todas las direcciones. La investigación sostiene que lo hicieron de forma escalonada para no llamar la atención de quienes pudieran encontrarse en la zona. Pero todavía hay una pregunta que el FBI tardaría mucho tiempo en responder. ¿Quién había dado la orden para ejecutar aquel plan? Porque, dentro de la MS-13, una operación como esa no se decidía por capricho. Con el paso de los años, los fiscales reconstruyeron que aquella emboscada no había sido una reacción improvisada. Las decisiones importantes seguían una cadena de mando, y cada participante conocía únicamente la parte del plan que debía ejecutar. Esa forma de operar dificultó enormemente la investigación, porque durante meses resultó casi imposible determinar quién había organizado realmente todo el ataque. Cuando las víctimas llegaron al interior del parque, ya era demasiado tarde para regresar. Los documentos judiciales describen que, en cuestión de segundos, fueron rodeadas por varios integrantes de la pandilla que permanecían ocultos entre la vegetación. La sorpresa fue total. Aquellos jóvenes habían acudido voluntariamente al lugar, creyendo que se reunirían con conocidos, sin saber que la verdadera reunión era una emboscada cuidadosamente preparada. Pero el papel de Omar Antonio Villalta no era el que muchos imaginan. Su nombre no destacó por ser quien atrajo a las víctimas hasta el parque. Según la acusación federal, su participación comenzó justo cuando la operación ya estaba en marcha. Los fiscales sostuvieron que Omar Antonio Villalta, conocido dentro de la organización como Anticristo, participó distribuyendo armas entre algunos de los integrantes que ejecutarían el ataque. Ese detalle terminó siendo especialmente importante durante el juicio, porque ayudó a demostrar que no se encontraba allí como un simple espectador. Formaba parte de una operación organizada y conocía perfectamente cuál era el objetivo de aquella reunión. Lo ocurrido aquella tarde convirtió el parque de Central Islip en el escenario de uno de los crímenes más conocidos atribuidos a la MS-13 en Long Island. Cuando todo terminó, los participantes abandonaron la zona, convencidos de que el miedo impediría a los testigos colaborar con las autoridades y que sería prácticamente imposible reconstruir la responsabilidad individual de cada uno de ellos. Pero fue justamente ahí
donde la organización cometió su primer gran error. Pensaban que habían eliminado a sus víctimas, cuando en realidad acababan de darle al FBI el caso que terminaría desmantelando gran parte de su estructura. El hallazgo de los cuerpos provocó un despliegue inmediato de investigadores federales, agentes locales y especialistas en crimen organizado. Desde las primeras horas quedó claro que no estaban frente a un homicidio común. La cantidad de participantes, la planificación del ataque y la forma en que se había ejecutado apuntaban directamente hacia una organización con capacidad para coordinar operaciones complejas. A diferencia de otros casos, los investigadores comprendieron que detener al primer sospechoso que apareciera no resolvería el problema. Necesitaban identificar a todos los participantes, reconstruir la cadena de mando y demostrar qué función había desempeñado cada uno durante la emboscada. Solo así podrían sostener una acusación sólida ante un tribunal federal. Si hasta aquí esta historia ya te ha impactado, suscríbete al canal, porque a continuación vas a descubrir cómo el FBI empezó a reconstruir una investigación que parecía imposible. Cada llamada, cada testimonio y cada error de la MS-13 fue cerrando el cerco hasta llegar a un nombre, Omar Antonio Villalta. Durante las semanas siguientes, comenzaron a cruzarse llamadas telefónicas, declaraciones, movimientos entre distintos estados y testimonios obtenidos durante la investigación. Al principio ninguna pieza parecía suficiente por sí sola. Sin embargo, cuando los agentes empezaron a analizarlas en conjunto, descubrieron que varios nombres aparecían repetidamente alrededor de la misma estructura criminal. Fue entonces cuando el alias Anticristo empezó a adquirir importancia dentro del expediente. Todavía no sabían exactamente dónde se encontraba Omar Antonio Villalta. Tampoco conocían todos sus movimientos posteriores a la masacre. Pero ya tenían algo mucho más valioso: la certeza de que aquel joven salvadoreño que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2014 podía desempeñar un papel clave dentro de toda la investigación. Pero, mientras el FBI comenzaba a relacionar su nombre con la masacre de Central Islip, Omar ya no estaba en Nueva York. Cuando los agentes descubrieron hacia dónde había desaparecido, entendieron que la investigación acababa de entrar en una fase mucho más peligrosa. Mientras los investigadores reconstruían lo ocurrido en Central Islip, una pregunta seguía sin respuesta: ¿dónde estaba Omar Antonio Villalta? Habían conseguido relacionar su alias con la estructura investigada, pero el hombre al que buscaban ya no se encontraba en Nueva York. Había desaparecido sin dejar un rastro evidente, como si hubiera sabido que, tarde o temprano, las autoridades terminarían llamando a su puerta. La respuesta apareció cientos de kilómetros al sur. Los agentes descubrieron que Omar había abandonado Long Island y se encontraba en el estado de Virginia. A primera vista parecía haber empezado una vida completamente distinta. Había conseguido trabajo en una pizzería, llevaba una rutina aparentemente normal, y quienes lo conocían allí difícilmente habrían imaginado que su nombre ya empezaba a aparecer en una investigación federal por uno de los casos más violentos atribuidos a la MS-13. Pero lo que nadie imaginaba era que Omar no había abandonado la pandilla. En realidad, la organización seguiría tomando decisiones que terminarían complicando todavía más su situación judicial. Según la acusación federal, durante su estancia en Virginia, volvió a participar en un crimen relacionado con la MS-13. La víctima era un compañero de trabajo al que algunos integrantes de la organización consideraban vinculado a una pandilla rival. Una vez más, la decisión no habría sido improvisada. Los fiscales sostuvieron que el ataque respondió al mismo sistema de autorizaciones internas que ya habían observado en la investigación de Long Island. El método volvió a repetirse. La víctima fue convencida para acudir a un lugar apartado, creyendo que iba a reunirse con personas de confianza. Aquella forma de actuar llamó inmediatamente la atención de los investigadores cuando comenzaron a comparar ambos casos. No solo coincidían algunos nombres, también coincidía la manera en que la organización elegía a sus objetivos y ejecutaba sus planes. Y fue precisamente esa repetición la que terminó convirtiéndose en el mayor error de la MS-13. Lo que creían que era una forma segura de operar, acabó permitiendo al FBI unir casos que, en un principio, parecían no tener ninguna relación.
A medida que avanzaba la investigación, agentes del FBI, Homeland Security Investigations y fiscales federales comenzaron a compartir información procedente de distintos estados. Cada declaración, cada registro telefónico y cada desplazamiento empezaban a encajar como piezas de un enorme rompecabezas. Ya no buscaban únicamente a los responsables de una masacre, estaban reconstruyendo el funcionamiento completo de una clica de la MS-13. Los investigadores descubrieron que varios de los implicados mantenían contactos entre sí, incluso después de abandonar Nueva York. Esa información permitió reconstruir movimientos que anteriormente parecían aislados y confirmar que Omar Antonio Villalta seguía formando parte de la estructura criminal. Poco a poco, el cerco comenzaba a cerrarse, pero el FBI todavía necesitaba una prueba más. Algo que situara definitivamente a Omar dentro de la investigación y permitiera presentar una acusación federal capaz de resistir ante un tribunal. Esa prueba fue llegando a través de distintos elementos reunidos durante meses de trabajo, declaraciones de otros implicados, análisis de comunicaciones y el conjunto de evidencias obtenidas durante la investigación permitieron a los fiscales sostener que Omar Antonio Villalta había participado activamente tanto en la planificación como en la ejecución de los hechos atribuidos a la organización. Ya no se trataba únicamente de sospechas. La fiscalía entendía que disponía de pruebas suficientes para actuar. El 5 de julio de 2017, agentes federales localizaron a Omar Antonio Villalta en Virginia. La detención se produjo durante una intervención de las autoridades, poniendo fin a la fuga del hombre conocido dentro de la MS-13 con el alias de Anticristo. Aquella captura no representaba únicamente el arresto de un sospechoso más. Era una de las piezas que faltaban para completar una investigación que llevaba meses desarrollándose en distintos estados. Pero la captura no era el final. En realidad, era el comienzo de la parte más importante del caso: demostrar ante un juez todo lo que el FBI había conseguido reconstruir durante años. El proceso judicial permitió presentar la investigación desarrollada por las autoridades federales y el papel que, según la acusación, había desempeñado cada uno de los integrantes de la clica. No bastaba con demostrar que pertenecían a la MS-13, era necesario probar la participación individual de cada acusado en los distintos delitos atribuidos a la organización. En el caso de Omar Antonio Villalta, los documentos judiciales terminaron vinculándolo con 5 homicidios relacionados con la actividad de la pandilla. Finalmente, en 2023, se declaró culpable de los cargos federales presentados en su contra y en mayo de 2025, un juez lo condenó a 55 años de prisión federal, una sentencia que reflejaba la gravedad de los hechos por los que había sido procesado. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque seguiremos publicando documentales basados en investigaciones reales, expedientes judiciales y operativos federales que muestran cómo las autoridades consiguieron desmantelar algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Cuando Omar Antonio Villalta cruzó ilegalmente la frontera de Estados Unidos en junio de 2014, quedó registrado como un joven migrante más entre miles de personas que ingresaban al país cada año. Nadie podía prever que ese primer registro migratorio terminaría conectado, años después, con una compleja investigación del FBI contra la MS-13. La historia demuestra que la captura no fue producto de la casualidad, sino del trabajo conjunto de distintas agencias federales que, durante años, fueron reuniendo pruebas hasta reconstruir por completo el funcionamiento de una estructura criminal. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de todo este caso. La investigación nunca dependió de un solo testigo, de una sola llamada o de una única prueba. Fue la suma de cientos de pequeños elementos, unidos pacientemente durante años, la que permitió identificar a los responsables, llevarlos ante la justicia y obtener condenas que marcaron uno de los procesos más relevantes contra la MS-13 en Long Island. El joven salvadoreño que un día cruzó ilegalmente la frontera buscando entrar a Estados Unidos, terminó convirtiéndose en uno de los nombres más importantes dentro de una investigación federal que aún hoy sigue siendo utilizada como ejemplo de cómo desmantelar estructuras criminales complejas.